acompañarnos para hablar sobre lo que está pasando en Francia, que en realidad está pasando en el mundo entero, porque tenemos que conmovernos con esta situación, toda vez que el terrorismo a gran escala a nivel mundial podría en algún momento afectarnos a todos. Es difícil entender al Estado Islámico. De hecho, lo que se sabía hasta este momento era la extorsión, los videos que llegaban, ¿no? De no solamente autoridades, sino también empresarios de distintos países que están con Estados Unidos, están con la coalición, y, en fin, ¿no? Los secuestros para exigir dinero. De lo contrario se ejecutan a estas personas. Con lo de Charlie Hebdo se dio un anuncio de lo que podría ser capaz el Estado Islámico, pero claro, lo que ha pasado el viernes en París, realmente nadie lo pensó. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, para conocer un poco más del Estado Islámico, teniendo en cuenta que hoy, Miguel Ángel, buenas tardes, está amenazando a Estados Unidos. La pregunta inicial ¿es realmente peligroso, sin minimizar las muertes en París, el Estado Islámico? Sin duda, yo creo que la magnitud de las acciones terroristas que ha producido desde que en junio del 2014 aparece el Estado Islámico en el escenario del Medio Oriente y puntualmente en Siria e Irak, nos está advirtiendo de que es una amenaza real. Es una amenaza que ha impactado a Europa dos veces, últimamente dos veces, y que con la reiteración el día de hoy de que continuarán con los ataques terroristas, correcto, evidentemente estamos frente a un grupo que es capaz de llegar en términos terroristas incluso hasta lo absurdo. Cualquier espacio del planeta, no quiero ser ni crear más pánico del que ya existe, esta psicosis colectiva que estamos viendo en París. Sí. Acabo de escuchar un cable de que en la Universidad de Harvard acaba de haber otro pánico como consecuencia de pensar que había una bomba. Una falsa alarma. Una falsa alarma, pero es pánico. Sí. Y entonces, evidentemente, este temor colectivo no le hace bien a la humanidad. Y por eso es muy importante que haya una acción concreta. Y creo que el apuntalamiento de la reunión de ayer del G20, por primera vez, Nicolás, el G20 que se reúne siempre para ver una agenda económica en primer lugar, no lo ha hecho. Han comenzado en una reunión para sostenerla el presidente Barack Obama y su homólogo de Rusia, Putin, stricto sensu, cómo enfrentar una situación que se les estaba yendo de las manos. Te voy a decir por qué. La misma situación en Siria, estaban los dos países, que son las potencias, actuando cada uno por su lado. Mientras Estados Unidos, preocupado siempre por sacar del escenario al presidente de Siria, Bashar al-Assad. Estados Unidos y Rusia, te refieres. Y Rusia, por su lado, más bien queriéndolo mantener, ¿te das cuenta? Y a los costados, los kurdos, los grupos de oposición, claro, que están allí recreando pues una situación atomizada en el propio país. Claro, esto digamos que Siria es el caldo de cultivo de todo, ¿no? Siria es el caldo de cultivo. Porque en Siria ahorita tienes al Estado Islámico por un lado, tienes a la Al-Qaeda, digamos, original, vamos a hablar también de la formación de ISIS. Sí. Tienes a los kurdos, ¿no? Tratando de digamos, formar su Kurdistán. Tienes a los turcos y esa frontera también que defienden, a Estados Unidos, a los rebeldes contra al-Assad, a las milicias del actual presidente. Es decir, es un campo de al-Nusra, que en algún momento digamos, tuvo alianza con Estado Islámico. O sea, que también entre todos estos actores también hay guerras internas, ¿no? ¿Y eso qué significa para que la gente que nos ve y nos escuche, Nicolás? Significa que en estos momentos Siria es prácticamente un Estado fallido. Claro. ¿Qué es un Estado fallido? Incapaz de gobernarse por sí mismo. Entonces, lo que estamos viendo es un país atomizado con bombardeos en el norte para replegar al Estado Islámico. Algo se ha logrado, los bombardeos de las últimas horas también lo han hecho, y de otro lado un presidente
que en algún momento la hoja de ruta, por eso que ayer han fijado a partir de la ONU el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, es que deberá haber elecciones. Y estas elecciones significará que el presidente Bashar al-Assad se tendrá que poner a un costado para poder darle viabilidad. Si no, esto va a terminar siendo pues una matanza colectiva. Correcto. Fíjate, 22 millones de sirios en estos momentos. Han habido una diáspora absoluta. Terrible, porque además esto alimenta el terrorismo y porque además yo entiendo, por lo que veo y leo, que el ataque en Francia de alguna manera es consecuencia de la crisis migratoria. Porque ya vemos a sirios afines a Estado Islámico en todos los países europeos. No, pero por supuesto, el caldo de cultivo, el centro de todo este proceso conflictual no convencional recreado por el Estado Islámico comienza evidentemente en Siria, y por eso es que las potencias, la coalición apuntala en primer lugar a Siria, neutralizar Siria. Claro, la formación, digamos, y la institucionalidad ahí. Pero esto está afectando terriblemente el proceso humano, ¿no? Sí, yo creo porque que hoy en día Europa va a cerrar sus fronteras. Fíjate, Nicolás, cuando en 1945 las Naciones Unidas, los 51 países firmantes, entre ellos Perú, firman el artículo 1 y 2, donde se dice: consagramos las Naciones Unidas a espacios de paz para que no haya conflictos. Nadie nunca pensó en conflictos que no fueran los clásicos, claro. O sea, grupos no convencionales como los grupos terroristas. Todo el mundo hablaba de los conflictos entre estados. Lo que estamos viendo es la aparición en el escenario de un fenómeno no convencional que no conoce de reglas, Nicolás, que no respeta el derecho internacional humanitario. Hemos visto a 200 niños la semana pasada acribillados por el solo hecho de resistirse a formar en las filas del Estado Islámico, porque una de las características del Estado Islámico es el acto de intolerancia. Y esto evidentemente crea pues un pánico universal. Han disminuido los viajes al Medio Oriente por obvias razones. Lo mismo le está pasando en estos momentos a Francia. Momentos de zozobra, ¿no? Momentos de zozobra, pero hay que tomar medidas, Nicolás, y yo creo que habría que ensanchar el proceso. Ya no es un asunto de una coalición de 41 países que lidera Estados Unidos. Creo que las Naciones Unidas deberían tener un rol mucho más activo, ya no solamente emitiendo resoluciones de lamentación o de condena, sino a hacer uso del aparato coactivo y coercitivo que de manera excepcional lo tiene a través del Consejo de Seguridad, donde actúan los 41 más todos los países que forman parte del sistema internacional. Ahora, ¿y si se forma en realidad en Irak y en Siria a raíz del debilitamiento de Al-Qaeda? Así es. Han pasado ya varios años en realidad, y con un nuevo líder repotenciado, con la explotación de petróleo, la explotación y venta de petróleo en las zonas que domina, con mucho dinero que entra por la extorsión, ¿no? Por las amenazas. Se calcula $2.000 millones. Además, por cierto, no sé si en Israel, pero en Irak también han cogido tanques. Sí. Es decir, tienen un poderío militar. Controlan 3 refinerías, muy poderoso, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es, ¿cuál es la diferencia entre ISIS y Al-Qaeda? Ya concretamente sobre el terreno, hablando políticamente, religiosamente, sus objetivos. Hace unos meses que estuviste por aquí conversamos que ISIS era como una especie de guerra de guerrillas, atacaba aquí, atacaba allá. Pero ahora, y no necesariamente ponía la puntería en los gobiernos, pero hoy parece que se ha reformulado un poco su lucha. Fíjate, las diferencias están a mi juicio en cómo han ido progresivamente mostrándose. Al-Qaeda tuvo un momento, vamos a decirlo entre comillas, de estelarato en el terror. Claro que sí. Como Osama Bin Laden. Cuando impactan a las Torres Gemelas, Nicolás, lo primero que se le ocurre a Estados Unidos es identificar a un gobierno que esté coludido con Al-Qaeda, y ese fue el gobierno talibán de Afganistán, y por eso ingresaron a Afganistán. Y después a Irak, y ahí aparece Al-Qaeda también formándose para luchar contra la ocupación estadounidense. Entonces, cuando cae Osama Bin Laden en Islamabad, ¿no es cierto?, en Pakistán,
cuando cae Osama Bin Laden, cierto sector de las propias cuestas de Al Qaeda van a formar el Estado Islámico. Y estos, con los de Al Qaeda, los dos son grupos sunitas. Sin embargo, la diferencia sustantiva en el acto operacional ha sido mostrar de manera progresiva situaciones sanguinarias. Correcto. Para recrear el miedo. Por ejemplo, Al Qaeda no acostumbraba a decapitar con frecuencia. Para que tengan una idea, perdón, para Al Qaeda y para los sunitas, digamos, radicales, el Estado Islámico es violento. Exactamente. Para que tengan una idea de por qué incluso ha habido un quiebre. Tenía que haber una diferenciación y el Estado Islámico comenzó a hacerse sentir bajo la tesis de que ellos sí son la expresión del terror propiamente dicho, y entonces queman gentes vivas, decapitan, acribillan y los muestran en internet. Esta es una característica que no tenía Al Qaeda. Correcto. Cuando Osama Bin Laden aparecía, lo hacía de vez en cuando en algún lugar camuflado. Ahora se muestran, utilizan las redes sociales extraordinariamente, y con eso pues flagelan inmediatamente a la colectividad internacional. Asustan, ¿no? Asustan. Entonces el Estado Islámico tiene esta característica esencial y busca formar un califato. Al Qaeda no lo tenía muy claro. Al Qaeda era la lucha contra la coalición y la venganza, digamos, ¿no? Claro, porque Osama Bin Laden había sido un agente que había trabajado al comienzo para la CIA, se decía, y que luchaba contra los rusos que estaban en Afganistán. Ahora el Estado Islámico lo que busca es reavivar este califato que surgió como consecuencia de la muerte de Mahoma en el 632, y que iniciaron todo un proceso fanático por el norte del África, ingresaron en una parte de Europa, se fueron hasta el Asia y formaron lo que el día de hoy es 1.400 millones de musulmanes. De esos 1.400 millones, este sector fanático no llega al 2%, pero quiere mostrarse iracundos, inflexibles, y parece que lo han logrado. Lo han logrado. Y además cada vez sus arcas son más amplias, ¿no? Sus arcas son más amplias, controlan todo el negocio del petróleo clandestino, el mercado negro asiático, y tienen gentes que colaboran y coadyuvan. Incluso, fíjate, los propios procesos migratorios con refugiados que ingresan en Europa, ese comercio malo y negro también está monopolizado por el Estado Islámico. O sea, ahora, eso, perdón, también me permite, lo mencionabas, señalar lo siguiente, porque a veces hay desinformación también, y yo no entiendo por qué se han desatado las peleas de intolerancia en las redes sociales. Todos los miembros del Estado Islámico son musulmanes, pero no todos los musulmanes son yihadistas, ¿no? Yihadistas, ¿no? Y además y radicales, eso hay que entenderlo, porque ahora se está generalizando esto. Fíjate, ¿no? Es muy importante decir, fíjate, el Islam es una religión monoteísta, la tercera en aparecer en la historia, primero el judaísmo, luego el cristianismo y finalmente el Islam. Ahora, el origen del Islam está en la sociedad arábiga, y la sociedad arábiga está en todo el territorio de Arabia Saudí. Recuerda que Mahoma, cuando huye de la Meca, de Medina a la Meca, esa égira, ese momento, fue el momento estelar que dio inicio al Islam en el mundo arábigo. Sin embargo, con los años, el proselitismo y el fanatismo fueron dos de las características. Omar llegó hasta lugares confines, incluso hasta quemar Alejandría. Los turcos otomanos de Mahomet II llegaron hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén, y luego se funda ese gran imperio otomano que por varios siglos están apostados en toda la zona de Turquía, y mantuvieron una posición importante y expectante. Eso lo perdieron en el tiempo. Pareciera que el Estado Islámico lo que busca es el segundo tiempo, recuperar esto que ellos miran en el imaginario, porque además como el gran califato. Porque además la expansión musulmana en Europa es importante, ¿no? Bueno, en el mundo entero, ¿no? Mira, y yo pensaba, ¿acaso los ataques en Francia por segunda vez? Porque con el Charlie Hebdo, claro, hoy en día uno dice, ¿realmente fue la intolerancia por la publicación?
¿Es porque Francia de alguna manera como miembro de la coalición apoya los ataques también en Siria? ¿O es realmente porque quiere llamar la atención de otros musulmanes? Sí, yo creo que es lo tercero y último que acaba de decir, porque los dos primeros son simplemente pretextos y mecanismos espaciales por donde quiere ir el Estado Islámico. Mira, en Europa hay cerca de 18 millones de musulmanes. Y el país que más los tiene justamente Francia, los tiene Bélgica, los tiene Holanda, los tiene Alemania, los tiene Inglaterra. En este orden que te digo, ese orden, Francia es el mayor número. Francia es el que más, son 6 millones de musulmanes. Y entonces, claro, con más de 3.000 mezquitas. Ojo, y en España son como 1.500. Entonces, son sociedades musulmanas importantes que han servido como un espectro para que el Estado Islámico se camufle entre el mundo musulmán, claro, y haga más difícil el trabajo de inteligencia que ha estado realizando Francia. Fíjate, una de las cosas que acaba de decir el presidente el día de hoy en el Parlamento es justamente que ha declarado un estado de emergencia de 3 meses. 3 meses está pidiendo. ¿Pero por qué? Porque han habido deficiencias en el trabajo de inteligencia, bueno, que evidentemente es difícil, correcto, intentar llegar a ellos, pero el trabajo es difícil. Correcto. Es más, Miguel Ángel, a mí me sorprendía escuchar en los medios internacionales señalar que los atacantes ya habían sido identificados. O sea, es decir, ya tenían historias de violencia, ¿no? Entonces, a veces como que la democracia es débil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. No reaccionamos tan violentamente para cuidarnos como debiéramos de pronto, ¿no? Prever situaciones como esta, ¿no? Claro, y eso comporta pues seguridad, trabajo de Estado, las dinámicas de lo que significa el orden interno a partir de la soberanía. Las fronteras, abiertas en Europa tampoco ayuda, digamos, ¿no? No ayuda, y justamente por eso el presidente el día de hoy ha recordado el cierre de fronteras por una respuesta defensiva que quiere el Estado francés. Pero fíjate, esos yihadistas, no se vaya a creer que son gentes nacidas en las zonas arábigas o en otros estados, si no son europeos, son musulmanes en su gran mayoría de tercera generación. Aquellos que de una u otra forma han sentido cierto rechazo. Claro, no todos han nacido en Siria, en Irak. No. Todos hay mucho lavado de cabeza también por la web, ¿no? Sin duda alguna. Por internet, mejor dicho. Esa es la tercera diferencia que muestra el Estado Islámico. Y es lo más peligroso. Trabajan, ¿no es cierto?, de manera cibernética. Recordemos. Y lo que acabamos de ver, estos Anonymous, que es también una respuesta, se hace en ese nivel porque allí se han dado cuenta el impacto que tiene el Estado Islámico. Y justamente pensaba, dando la información de Anonymous, puede servir y bastante, ¿no? Que estaba recordando a Abimael Guzmán que decía todo está acá, ¿no? Claro. Y efectivamente por el cerebro es que se puede generar más adeptos, ¿no? Y es por eso que de 10.000 han pasado a 20.000, ahora se señala que son 50.000 por esta misma razón, los que luchan, ¿no?, por el Estado Islámico. Por esta misma razón, Nicolás, es cierto, creo que no solamente debe circunscribirse la acción internacional a operativos de carácter militar. Aquí hay más variables. Hay una variable política, hay una variable económica, hay variables psicológicas, hay variables culturales. No hay que olvidar la tesis del choque de civilizaciones, esta animadversión que existe por las tecnologías de Occidente, por el desarrollo, por la modernidad, por la contemporaneidad. Entonces, este rechazo contribuye también para el Estado Islámico crear toda esta atmósfera de terror, porque lo que ellos quieren es sembrar el terror. Si no, hubieran atentado contra un pueblo, una ciudad desconocida del planeta, y lo que han buscado es impactar, y lo han hecho, nada más y menos que la propia Ciudad Luz, que es donde convergen todas las razas, todos los credos, toda la imaginación, desde los procesos mismos de la ilustración hasta el día de hoy. Correcto. Una última consulta a manera de reflexión, y precisamente sobre ese punto. En Estados Unidos parece, pese a las amenazas, que es más complicado, porque ya Estados Unidos ya está preparado durante muchos años para, en materia de seguridad, ¿no?, detectar estas alertas, ¿no? La exposición sobre todo. Y por eso creo que también ha sido un poco en Europa, y por los temas que conversábamos, la gran cantidad de musulmanes.
¿Es suficiente lo que está haciendo la coalición atacando estos puntos de Siria? Porque yo veo que no hay marcha atrás, aunque con Al-Qaeda se pudo de alguna manera controlar. ¿Qué debería hacer la comunidad, además de unirse, ¿no?, en torno a esta lucha contra el terrorismo? Yo creo que hay que trabajar en varios frentes. Por ejemplo, uno de los que hay que trabajar es en el tema psicológico, en el tema de las mentes. Y para eso hay que contar con un trabajo sigiloso con la propia Liga Árabe. La Liga Árabe, que reúne a países que buscan justamente el mantenimiento de un statu quo a partir de reglas claras, debería coadyuvar para establecer luego valores diferenciales hacia las propias sociedades musulmanas, que no se contaminen con lo que el Estado Islámico les dice. Correcto. El mundo musulmán está dividido, muy dividido, ¿no? El mundo musulmán es un mundo dividido, pero no de ahora. Lo es desde el propio momento en que se produce esta gran división entre sunitas y chiitas. Los primeros, los sunitas, los seguidores, los pensadores que interpretaban las sumas del Corán según las enseñanzas de Mahoma, y los chiitas eran los seguidores de Ali, el yerno y primo de Mahoma, que fue el familiar que llevó adelante este proceso entre ellos. Y hubo una guerra, fíjate, fue la famosa batalla de Karbala de 680 después de Cristo, que es el gran punto de partida de cómo los sunitas, que es el 85% de los musulmanes, y los chiitas, el 15%, se han venido enfrentando. Mira, lo último que hemos visto la semana pasada en el atentado en Beirut, el centro del Hezbollah. El Hezbollah es eminentemente chiita y ha sido atacado por un Estado Islámico sunita. Correcto, ahí también hay bastante violencia. Hay bastante en violencia. Ambos lados. Ya de hecho Estado Islámico no solamente quiere Irak y quiere Siria, sino también quiere Líbano y quiere Jordania. Sí, ¿no? Y busca en ese afán formar este Estado, y para hacerlo está trabajando de manera sigilosa con el terror, primero para cansar a lo que ellos llaman estas fuerzas cruzadas, que no son sino las de la coalición, cansarlas para que se replieguen y poder luego sentar las bases de lo que ellos llaman este califato. Pero eso no se puede permitir, porque si acaso ellos llegaran a madurar como un grupo más coherente y con... Claro, fuera de la violencia. Fuera de la violencia. Más ideológico. Sí, sería bastante complicado, porque no hay que olvidar que geopolíticamente el espacio de Medio Oriente es el que concentra la mayor cantidad del petróleo, que sigue siendo todavía en el sistema internacional la vedette de la economía internacional. Correcto. Gracias, Miguel Ángel, siempre tan didáctico, porque era importante además con los últimos acontecimientos entender, ¿no?, o recordar realmente qué es el Estado Islámico y a qué amenaza nos enfrentamos. Muy amable, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias, la información que necesitas.